COVID-19 para que nos haga un análisis de cómo va la situación respecto al virus. Muy buenos días, Rodrigo. Bienvenido a RPP. Buenos días, Cristian. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Por favor, queremos saber cuáles son, digamos, cómo está el panorama respecto a la COVID-19, porque lamentablemente estamos viendo que todavía hay muchas personas que incumplen las normas, los protocolos de bioseguridad, y lo que vemos es que los hospitales cada vez llegan más enfermos con la COVID. ¿Cómo está el panorama? Bueno, las últimas semanas han sido definitivamente las peores a lo largo de la pandemia. Actualmente estamos en el pico de esta segunda ola y por ende también desde el inicio de la pandemia están falleciendo el día de hoy en promedio 310 personas casi por día, comparadas con las poco más de 220 que fallecían durante la primera ola. Uh-huh. Seguimos con un sistema de salud saturado, la demanda de camas UCI sigue en aumento, la demanda de camas de hospitalización también. Desde hace 2-3 semanas, cuando se confirmaba la presencia de la variante brasileña en nuestro país, la positividad o la tasa de contagios fue aumentando rápidamente. En esta última semana, la tasa de contagios o positividad pasó de 14% la semana pasada a 18% esta semana, y los fallecidos en promedio siguen aumentando. Entonces, lamentablemente, estamos en el mes en el que podría ser el mes más complicado o el peor mes de la pandemia. Uh-huh. Ahora, justamente, la titular de la PCM, Violeta Bermúdez, ha informado que los contagios por la COVID-19 no se han reducido, como bien lo dices, y es más, se ha incrementado un 43.9% el número de personas fallecidas. ¿Cómo estamos? Ahora, obviamente, el gobierno ha decidido que Lima y 40 provincias pasen otra vez a nivel de alerta extrema por la COVID-19. ¿Cuáles son, cómo están en este momento las regiones que están pasando a nivel extremo? Partiendo por Lima desde el mes de febrero no ha sufrido gran variación, siempre ha estado en el pico de esta segunda ola con casi 500 fallecidos por toda causa al día. Recordemos que antes de la pandemia eran 100 a 150 fallecidos por día en promedio. Y cuando pasó a nivel muy alto, hubo un ligero descenso, pero lamentablemente aumentó en las siguientes semanas y nuevamente estamos en ese punto. Las otras regiones al día de hoy que están en aumento son Amazonas, Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Piura, San Martín. Lo irónico, lamentablemente, es que Lima en esa última semana ha comenzado a descender, pero sigue en un nivel altísimo. Lamentablemente esto hace que en conjunto la curva nacional siga en aumento. Entonces, esperemos que primero la positividad o la tasa de contagios empiece a reducirse, como te mencionaba y como lo ha dicho también la Premier, está en aumento todavía. Por ende, las hospitalizaciones también van a aumentar y se espera que también los fallecidos aumenten. No sabemos en qué magnitud, pero también. Claro que sí. Rodrigo, te pido por favor si nos puedes acompañar al siguiente bloque. Quisiéramos conversar contigo, además, región por región y, sobre todo, cómo estamos a nivel de la región, a nivel del continente, cómo estamos en este momento avanzando y analizar las cifras del SINADEF y también las cifras del MINSA. ¿Te parece? Sí. Correcto, con gusto. Perfecto. Señores, no se muevan. Acaba de comenzar el programa Siempre en Casa. Esto es RPP, la voz del Perú. No se muevan. Estamos con Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos. Estamos viendo el tema de la COVID-19. Regresamos en breve. Rodrigo, por favor, estábamos analizando el tema de la COVID-19 en el Perú en este momento. ¿Cuál es el número de fallecidos y de contagios que registra el MINSA en este momento a comparación de lo que registra SINADEF? Bueno, el MINSA, muertes confirmadas por COVID al día de hoy son 56.797 muertes, y en SINADEF, muertes por COVID confirmadas, probables y sospechosas son 153.346 al día de hoy. Wow. ¿Y por qué todavía continúa la diferencia tan abismal? Es prácticamente 3 veces más. O sea, ¿por qué todavía no se puede regularizar esta información entre ambas instituciones? Bueno, la gran diferencia está justamente en las probables y sospechosas por COVID, que durante la primera ola, a falta de algún tipo de prueba para confirmarlas, quedan bajo esta categoría, y en esta segunda ola ya no el problema son las pruebas, sino la capacidad hospitalaria o de camas UCI. Muchas personas al día de hoy siguen tratando de combatir el virus en sus casas, y lamentablemente al estar fuera del sistema de salud
tampoco pueden confirmar que sean por COVID. Entonces, a medida de que la presencia de nuevas variantes o el exceso de funciones ha aumentado, esta brecha entre lo que confirma lo que confirma MINSA a diario, se agranda con lo que vemos en SINADEF. Ahora, seamos honestos, ¿estamos en la etapa más compleja de la segunda ola o ya estamos en una tercera ola? Bueno, no hay una definición exacta. Hay quienes lo pueden ver como una tercera ola superponiéndose a una segunda que nunca disminuyó, o como pasó en la primera ola, es una segunda ola con dos picos, ¿no? Dos picos, digamos, si lo vemos a nivel nacional. Lo mismo ocurrió en la primera ola cuando empezamos la fase 3, comenzó nuevamente a incrementarse, ¿no? Entonces, si bien no hay una definición exacta, lo cierto es que esta segunda ola, con el ligero descenso que tuvo en el mes de marzo, no llegó a descender ni siquiera por debajo del pico de la primera ola. A comparación de la primera ola, ¿cómo estamos en la situación respecto a la atención en los hospitales? A ver, o sea, la primera ola nos dimos cuenta, obviamente, que no estábamos preparados, no teníamos camas UCI, digamos, faltaban médicos, faltaba personal. En este momento, ¿cómo estamos? Porque muchas personas dicen, bueno, si me enfermo me voy al hospital, me van a atender, yo tengo seguro, en fin. Pero camas UCI faltan, ¿verdad? Sí, esto es algo que nos ha caracterizado durante toda la pandemia. Siempre hemos estado sobre un 90% de ocupación de camas UCI, en los peores momentos incluso sobre el 95% de ocupación a nivel nacional. Hay que recordar que durante la primera ola fueron 1.800 camas totales que contábamos para COVID exclusivamente. Al día de hoy son 2.700, es un incremento de más de 50%, pero aún así, lamentablemente, en este escenario contamos con la variante brasileña que, por comentarios de médicos, presenta síntomas más graves y en menor tiempo y a una población más joven. Entonces, a pesar de que hemos ampliado capacidad, la demanda también se ha duplicado en las últimas semanas. ¿Y cómo estamos? A ver, ¿cuáles son las regiones que se encuentran en este momento en la peor situación? Porque es importante recordárselo a todos los peruanos. Hay que recordar cuáles son las regiones que están en la peor situación respecto a la COVID-19. Principalmente comenzamos por La Libertad. La Libertad ya está alcanzando al día de hoy el promedio de fallecidos por toda causa que alcanzó como pico durante la primera ola. Está igualando el pico que tuvo en la primera ola. Le siguen lamentablemente Lambayeque, está Amazonas, Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Piura y San Martín. Estas regiones al día de hoy, el exceso de funciones o muertes por toda causa que sabemos que es directa o indirectamente producido por COVID está en aumento. Las otras regiones, si bien todavía están en valores o en puntos muy altos, no están ascendiendo, pero esto no quita, como hemos visto a lo largo de la pandemia, que en unas semanas vuelve a aumentar. Y lo complejo es que no hay camas UCI tampoco en las regiones, escasea, ¿no? Y la gente tiene que recordar que cada vez que lean que queda una cama UCI o dos, tienen que recordar que por lo menos en la espera deben de haber unas 50 personas peleando por esa cama UCI, ¿verdad? Cierto, esto es muy cierto. Virtualmente en los números, en los datos, vemos que tal vez hoy hay 100 camas disponibles, pero en la práctica uno va a buscarlas y no las encuentra porque ya hay una lista de espera grande. Esto pasa sobre todo en Lima y en regiones también lo mismo, ¿no? La ocupación de camas UCI está sobre el 90% en todas las regiones. Pasemos a Lima, Rodrigo. ¿Cuáles son los distritos en este momento que se encuentran con más contagios? ¿Cuáles son los puntos de concentración de los contagios de COVID-19? Bueno, si medimos contagio con el mejor indicador, que es exceso de funciones al día de hoy, primero comenzamos con Lima metropolitana. En general, Lima la última semana tenía un ligero descenso. Donde no está descendiendo es en Lima centro. Distritos como San Borja, Surco, San Miguel, Pueblo Libre, todavía están con un exceso de funciones en aumento. Las otras regiones, los otros distritos siguen con valores muy altos, pero se han estabilizado o están con un ligero descenso. Lamentablemente, Lima, visto de manera general, siguen con unos 500 fallecidos por toda causa, que son casi 400 en exceso a diario. 400 fallecimientos por exceso a diario. Esa es una cifra bastante compleja. ¿Y en el Callao? En el Callao está descendiendo. Este descenso ya viene de hace un poco más de una semana, pero este descenso la verdad no es para nada esperanzador porque la cifra diaria de fallecidos sigue siendo por encima de la primera ola y por encima del pico que se tuvo durante el mes de febrero. Sí. Entonces, no hemos tenido ningún descenso considerable desde el mes de noviembre en Lima, Callao, a nivel nacional. Lamentablemente los ligeros descensos que hemos tenido han sido opacados por las nuevas variantes que han aparecido en estos últimos meses. Correcto. Bueno,
¿Podemos recordarle a las personas, por favor, cómo vamos con respecto también a si es que se están haciendo más pruebas, justamente porque tal vez estos registros que estamos viendo ahora, analizando ahora, es porque se están haciendo más pruebas? ¿Es esto cierto o no? Sí, se están haciendo muchas más pruebas. Para hacer un comparativo, durante la primera ola se hacían de 20.000 a 30.000 pruebas y sobre todo, la mayoría, un 80%, 90% eran pruebas rápidas. En esta segunda ola se ha llegado a hacer incluso hasta 81.000 pruebas en un día y la mayoría pruebas o moleculares o pruebas antígenas. Ya casi no se están usando pruebas rápidas, digamos que del total diario se están haciendo 5.000 pruebas rápidas, ya están casi en desuso. Entonces, se espera y se ve que a mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de casos, pero no podemos negar que la proporción de casos positivos que se encuentran a diario está en aumento. La última semana, de cada 100 pruebas, 14 eran positivos. Esta semana se está encontrando que ya son 18, casi 20%. En Lima también ha aumentado ese valor de 11% a 15%. Entonces, si bien se hacen más pruebas, también la positividad o tasa de contagio está aumentando. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad nos has colocado, nos has una vez más recordado la situación en la que nos encontramos todos los peruanos en este momento frente a la COVID-19. No llegamos a ver, digamos, en el plano regional, cómo estamos a nivel de la región americana. Bueno, sabemos que en este momento el foco es Brasil. Brasil está prácticamente con una ocupación de 100% a nivel de UCI. Cada semana vemos récords de fallecidos, lamentablemente. Y en otros países que podríamos tomar como referencia en cuanto a vacunación, por ejemplo, Chile, que ya está seguramente por un 40% de su población vacunada, todavía tiene un incremento de fallecidos, ¿no? Y lo mismo con Colombia. Colombia, si bien no tiene este mismo porcentaje de vacunación, también los fallecidos están en aumento. Argentina igual. Ecuador, si bien los fallecidos no se nota un incremento generalizado, hay que recordar que Ecuador, la información ha sido un poco entrecortada, lo cual imposibilita hacer un buen análisis. Pero en general, como región, estamos en un foco, y esto lo reconocen a nivel mundial. Lamentablemente, Latinoamérica está en un peor momento. Y bueno, lamentablemente dirigidos por Brasil, y esto nos ha afectado a todos. ¿Estamos preparados para una tercera ola, Rodrigo? No, definitivamente no, porque estamos viendo con esta segunda que la capacidad de camas no ha aumentado. Si nos guiamos por lo que ha sucedido en países con terceras olas, estas han sido superiores a una segunda. Y las medidas que se han tomado en todos los países, ninguna ha logrado contener o disminuir los fallecidos o contagios. Todos han sido paliativos para dejar que incremente con la misma velocidad. Y todos apuntan básicamente a la vacunación. En ese sentido, igual nosotros, ¿no? Esperamos que el ritmo de vacunación aumente para poder tener casos similares como los que se ha visto en el Reino Unido, en Israel, donde se ha logrado disminuir esta curva. Correcto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Gracias por toda la información que nos has dado hoy. Muchísimas gracias. Buenos días. Hemos estado con Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos de la COVID-19.